24 de septiembre, Antropología y Ética Política, Martín Lutero. Estamos viendo lo de Paul Tillich en los precursores medievales, en el pensamiento que han incidido fuertemente en él. Hemos visto con detalle Anselmo de Canterbury y estábamos empezando a ver a Abelardo de París. Después vamos a ver a Santo Tomás, a Duns Scoto, a Occam y terminamos con Meister Eckhart y después pasamos al propio Martín Lutero en la parte doctrinal. Habíamos visto que en estas corrientes dentro del pensamiento medieval estaba esa fuerte impronta del escolasticismo, y el escolasticismo, que está animado por el método dialéctico. Abelardo es uno de los creadores de ese método dialéctico, del sí, del no, de las tesis y las antítesis. Pero la primera polémica que se genera ahí es entre dialéctica y tradición. Los que apuestan a la tradición son anti-aristotélicos y antidialécticos, son lo que hemos visto como la línea agustiniana, el agustinismo frente al aristotelismo. Y después estaba una concepción importante que era, hemos visto bastante, menciono bastante, el nominalismo y el realismo. Y hemos visto que esa cuestión de los universales, el nominalismo es lo que nosotros llamamos hoy empirismo y realismo. Y el realismo de los medievales es lo que nosotros llamamos hoy idealismo. El idealismo es Platón, el idealismo moderado, más realista es Aristóteles, y el realismo más crudo y empírico está para el lado de los sofistas. Después de haber asentado la figura de Tomás de Aquino, que no fue una cosa automática, porque también Tomás de Aquino fue impugnado como hereje, precisamente porque estaba muy pegado a Aristóteles, y Aristóteles era mala palabra. Después, en la línea esa agustiniana, que viene del platonismo, del neoplatonismo, está Duns Scoto. Duns Scoto es una primera contestación en términos de la voluntad respecto del intelecto. Si nosotros analizamos cuáles son los atributos de Dios y ponemos una especie de jerarquía, Tomás de Aquino pone en la máxima jerarquía el atributo del intelecto y Duns Scoto pone el de la voluntad. Esto es, dicho al pasar, después vamos a ver con detalle esas cuestiones, pero tomismo y escotismo es ese intelectualismo teológico-filosófico frente al voluntarismo. Después de ese voluntarismo, ahí nomás viene Occam, que es otro capítulo fundamental que veremos en detalle, que está en esa línea agustiniana, franciscana, voluntarista, etc. Y después está la concepción que algunos llaman, incluido Tillich, con un término que puede ser por lo menos discutible, el panteísmo del misticismo alemán en general, pero Meister Eckhart, Taulero y Suso, mística renana en particular. Bien, respecto de eso, para lo que viene de la filosofía y la teología, a eso se... Sí. Dentro del mundo evangélico, así de los que lo critican a Tillich, que lo consideran más liberal, lo llaman panteísta Tillich. Claro. Bueno, es que él tiene mucha influencia de la parte de Heidegger. Heidegger tiene mucha influencia de Meister Eckhart, y eso lo lleva a unas ciertas inclinaciones o sesgos que para los que no son liberales o que son antiliberales dicen, bueno, este es un panteísta más. Hay las invectivas y los insultos que se tiran los teólogos son así con munición gruesa. Por ciertas inclinaciones que uno puede tener, o simpatía. Sí, que pongan la palabra ser, Tillich, como una palabra central para nombrar a Dios, es como una blasfemia para los luteranos estrictos. ¿Qué meterlo al ser? Eso es como meterlo de nuevo por la ventana, que lo hemos hecho a patada a Aristóteles, a Santo Tomás, y lo mete de nuevo por la ventana entre eso. Bien,
habíamos visto los sacramentos, todas esas cosas, y hemos visto lo de Anselmo, y mencionamos una pequeña recapitulación para Pablo, que no estuvo. Anselmo es uno de los grandes pensadores especulativos de la Edad Media, siglo XII, y es el que en 3 textos, básicamente, pero tiene otros más, Monologion, Proslogion y Cur Deus Homo, va a tratar de hacer una aproximación especulativa, cuando la palabra era claramente positiva, lo más elevado es lo especulativo, a Dios. Y para llegar a Dios solo se puede partiendo de Dios. Entonces, la presencia en mí, en mi mente, de la noción de Dios, incluso cuando yo digo, porque soy un necio, Dios no existe, dice él, Salmo 32, el necio dice, ya está sabiendo que es Dios. ¿Y qué es Dios? Dios es el infinito en mí, y yo no puedo producir ni crear el infinito. Entonces hace un silogismo, por eso es una demostración ontológica u ontoteológica de la existencia de Dios, diciendo Dios es aquello mayor que lo cual no se puede pensar cosa alguna, premisa mayor. Es más perfecto existir que no existir, ser en la realidad y no solo ser en el intelecto. Por lo tanto, premisa menor, Dios existe. Entonces ha demostrado desde la vía lógica, pero inmediata, intuitiva, la existencia de Dios. Y después hemos pasado a Abelardo. Abelardo es un personaje también de una singularidad y una excelencia sin par, y hemos estado viendo, bueno, lo que se conoce más el amarillismo de la relación con Abelardo y Eloísa, pero ese es el tipo que ha creado la estructura de las cuestiones disputadas prácticamente. Ya venía de antes, pero él es el que tenía vigor especulativo para crear el sic et non, y por más que tuviesen desacuerdo con él, los antidialécticos, quedó incorporado y hasta el día de hoy se sigue manteniendo como una estructura válida, argumentativa, de un tratado, de un discurso, exponer los argumentos y contraargumentos. Para tener nociones de la colosal influencia que tiene eso, no existiría la dialéctica trinitaria hegeliana sin el sic et non abelardiano. O sea, ese juego de tesis, antítesis, síntesis que Fichte, Hegel, está en Abelardo in nuce, en principio. Ahora, tienen también una ética y tiene también un autoanálisis, un conócete a ti mismo, Abelardo, y de las éticas uno puede decir así muy burdamente que hay las éticas de la serpiente y las éticas de la paloma, las éticas del poder y las éticas del deber, la ética de Maquiavelo y la ética de Quijote. Esta es la de Kant, la de Maquiavelo y la de Kant, porque Kant es la ética del deber por el deber mismo. Y yo obro moralmente si obro conforme a mi buena voluntad, si obro conforme a las buenas intenciones. La ética de Maquiavelo no es de las buenas intenciones. A mí me importa 3 rabanitos las buenas intenciones, si soy Maquiavelo, como hemos visto. Lo que me importa son los resultados. Es la ética del éxito. Si triunfo, tengo razón. Y si pierdo, no la tengo. Fíjense la incidencia que tiene eso en la vida cotidiana nuestra, que concebimos eso como si esa fuese la ética. Triunfar es ser un elegido de Dios para la predestinación. Va a ser con Calvino, con otros. Y perder es ser un réprobo para Dios, porque el que decide quién triunfa y quién fracasa es Dios, no soy yo, con este necesitarismo. En la otra punta está el señor Kant. Kant viene recogiendo todas las éticas que son materiales. La ética de Adam Smith, que era profesor de moral en Escocia, es una ética empírica que tiene que ver con los contenidos. ¿Cómo puedo fundar la de Hume también y todos los anglosajones también? La ética del pragmatismo son de contenidos, no de formas. Entonces Kant dice, a mí me despertó del sueño dogmático el señor Hume, entonces yo sé que tengo que atenerme a los contenidos, pero yo no voy a seguirlo en la ética Hume, que es una ética de las emociones, una ética de las pasiones, sino que
tengo que formular una ética que sea válida universalmente. Por eso la deontología, que es la ética kantiana por antonomasia, deontología es un tratado de los deberes, es totalmente distinto que de la ética profesional pragmática. Si uno estudia o enseña ética empresarial, ve dos corrientes muy divididas. Una es la teleológica y otra es la deontológica. La teleológica es yo hago todo en función de un fin, y eso es el empirismo, el pragmatismo. If it works, dicen en inglés, si funciona es bueno, y si no funciona, no. En cambio, la ética de Kant, como Abelardo la diseñó, es la ética de las buenas intenciones. Yo tengo que obrar conforme al imperativo categórico que me obligo a obrar de manera moral independientemente de mis inclinaciones. O sea, yo tengo que apartarme radicalmente de las inclinaciones. No es del éxito, sino de las intenciones. Y eso es también Abelardo. Abelardo de París ha puesto a andar entonces por el lado intelectual esa cuestión del sic et non y de la dialéctica, y por el lado moral la ética de las intenciones. Pero otro rasgo fundamental de este sesgo subjetivista, de la subjetividad que se abre paso en medio de estos reclamos de objetividades, es la historia calamitatum de él, que es análogamente a las confesiones de San Agustín hacer una inspección de sí mismo, que es de las desgracias de sí mismo, de las calamidades de sí mismo. La única diferencia, que no es menor, señala Tillich, de Abelardo con Agustín, es que Agustín habla ante Dios y le está diciendo: yo soy un pecador, Señor, y apiádate de mí. Y esa es la confesión, para mostrar mi confesión como pecador. La confesión es un género que inventa Agustín, se puede decir, porque antes había biografías, pero no estas autobiografías espirituales, que es una especie de desnudarse interiormente. Y eso es lo que hace Agustín. En cambio, este señor ha cortado esa autobiografía con la relación con Dios y está poniéndose él a sí mismo como reo y como juez. Entonces, la historia calamitatum introduce una vuelta de tuerca en esa subjetivación de la filosofía y de la teología. Bien, habíamos llegado hasta ese punto, creo. Sí, está ahí. Y viene el segundo punto enlazado con este, que es esta subjetivación de la que es maestro y paradigma Abelardo, se da también en el plano de los sentimientos. Y ese también es un tema que me gusta relacionar con Michel Henry, con su autoafección, porque es tal el peso de la tradición de más que bimilenaria de la filosofía de expulsar a los sentimientos, porque los sentimientos, las sensaciones, las emociones y los afectos son lo negativo para los griegos. En cambio, Abelardo está mostrando la importancia que tiene la positividad para los sentimientos. Y veamos dos elementos supermodernos de esa cuestión. El tema de las relaciones matrimoniales, por ejemplo, o las relaciones en una sociedad patriarcalista respecto de la mujer, y lo otro es el tema de las relaciones sexuales. La cuestión del patriarcalismo ha llevado que la Iglesia siguiera muchas veces ese machismo, para decirlo en lenguaje más actual, o patriarcalismo, en la visión de que la mujer está por debajo del varón. La esposa tiene que seguir al esposo. Y el esposo en la casa, en la iglesia doméstica, que es la familia, que es la casa, es la cabeza. La mujer no es la cabeza. Y eso es, uno puede decir, bueno, eso es un anacronismo y ya estamos más allá del bien y del mal. Ahora,
Nosotros somos la cabeza, pero la mujer el cuello. ¿La mujer qué? El cuello. Vos lo decís porque no está tu mujer aquí, por eso. Si no, ya te va a decir, te voy a explicar ella quién es la cabeza en tu casa. El cuello te maneja la cabeza. Claro. Y eso está en San Agustín, antes está en San Pablo, y esas son las cosas negativas que hay en San Agustín y San Pablo, que han incidido en la mala concepción y comprensión de lo que es la sexualidad, la carnalidad y lo femenino. Esa recuperación de la dignidad y de la, se podría decir con Levinas, superioridad relativa de la mujer y de lo femenino sobre el hombre, era algo, por supuesto, inconcebible en épocas de patriarcalismo. Y eso que el cristianismo, respecto del resto de las religiones y culturas circundantes, era lo más defensor de lo femenino y era patriarcalista. Entonces, Abelardo era una bomba en esta explosión de lo femenino, en la recuperación de la dignidad de lo femenino. Y después, en la dignidad y explosión de lo sexual. Porque entrar en relaciones carnales con una discípula de filosofía, ya que haya una discípula de filosofía, es un síntoma hermosísimo de que eso no lo van a encontrar en las culturas ni judías ni árabes, por ejemplo. No lo van a encontrar. Va a ser mucho más tardío, pero muchísimo más tardío, milenios más tardío. En el cristianismo está desde el comienzo, las mujeres, la primera que lo ven a Cristo cuando se resucita, el papel de la mujer en el Evangelio es de una dignidad, y también las mujeres del Antiguo Testamento. Hay un gran teólogo considerado por hereje, por Benedicto XVI y todo esto, que se llama Eugen Drewermann, que hace un libro que se llama Las mujeres de la Biblia, y te muestra la mujer Ruth, las distintas mujeres en el Antiguo y el Nuevo Testamento, que siempre el legado judeo-cristiano ha sido un legado en que lo femenino había que verlo de una manera totalmente distinta como lo veían los otros. Todo eso se ha dicho en matización de esto que acabo de decir, de que Abelardo tenía a las espaldas todo el patriarcalismo de esta iglesia cristiana y de esta eliminación de lo femenino, esta humillación con ninguneo. Él se pone en relación con esta, que es la hija de su sponsor, y la... Sobrina. ¿Ah? Sobrina. Sí, la sobrina, perdón. Y tienen relaciones íntimas y es una apertura a una nueva dimensión y resignificación de la sexualidad también. Por supuesto son reflexiones a posteriori de eso. En el momento ese era para ellos considerado un tipo que merecía la prisión y que de corte lo emasculen, etcétera, y a la sobrina que la mandan al convento, pero que hoy teólogas católicas como la Giacobinelli, una teóloga del post-Vaticano II, escribe un libro que se llama Risus Pascalis sobre el tema de la sacralidad del sexo. Yo lo puse ahí, por eso se ríe Ángel. Estaba se escandalizaron protestantes, católicos, y de los que más que se escandalizaron los católicos cuando yo ponía esas cosas. Los católicos son los más escandalizados. Y sí, algunos de las focolarinas también ahí se escandalizaban cuando se ponía eso. Ana María lo expuso también en Paideia Politeia, ese libro. Lástima que no llevaste fotos de la época. Eso Vos querías trabajo práctico, además. No, ¿Conocen la historia? No la conozco. Interesante. Viene del Renacimiento, que cuando se celebraban los carnavales son las carnestolendas, y ahí es el periodo de Cuaresma, y después de la Cuaresma viene la Semana Santa. Después de la Semana Santa ya es la superación, cuando es el entierro del carnaval, es el comienzo, el miércoles santo. El problema es que cuando no había métodos y dispositivos muy atractivos para la gente, era muy aburrido los servicios religiosos, y entonces los curas que tenían que predicar tenían que inventar recursos y tropos retóricos que lo hicieran atractivo al discurso. Entonces no tenían mejor cosa en esas iglesias medievales o en esos ambientes de tempranísima modernidad
de hablar con obscenidades y de hablar de coito y de todas esas cosas en el medio del sermón. Y el tema es que hay tradiciones, eso se afianzó en toda la Europa central, etcétera, en distintas partes, en Italia, en Alemania, y eso obedecía a una interpretación profunda de la Biblia, ya sea en el Antiguo Testamento, ya sea en el Cantar de los Cantares, que el erotismo forma una parte consustancial del mensaje judeo-cristiano. Entonces, cuando se le habla, Yahvé le habla al pueblo de la relación del esposo y la esposa como amante y amada, lo habla en términos eróticos, usando los términos como vulva, seno, etc. Y esa relación erótica es sacral, no es una cuestión pornográfica, por supuesto, ni obscena, sino todo lo contrario. Bien, la idea es esta Giacobinelli, una teóloga laica italiana, discípula de Cheny, que es uno de los grandes dominicos del Vaticano II, que dice: el Vaticano II ha significado muchas cosas. Una de ellas ha significado de recuperar el carácter de la laicidad que tenían bien asentado los protestantes y nosotros no. Otra de eso es superar los dualismos helenizantes de la división de cuerpo y alma y recuperar la dimensión de la carne y de la subjetividad y de los afectos. Otra de ellos es el diálogo interreligioso. Otras cosas, las cuestiones de la liturgia. Pero en la cuestión de la carnalidad había que remontar, para pelearse con Lutero y el luteranismo, se inventa el concilio de Trento, y el concilio de Trento, dirigido al final por los jesuitas, es un ataque feroz al luteranismo. Y en ese ataque feroz estaba planteado cosas positivas y cosas renegativas. Una de las renegativas es decir que la carne, el mundo y el demonio son los tres enemigos del alma. Otra de las barbaridades que salen teológicamente de ahí es: salva tu alma. Nadie se salva a sí mismo, nadie salva nadie salva su alma. Porque hay que resignificar la concepción de carne y de cuerpo. Hay estudios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en un librito chiquitito de Sígueme, que se llama El cuerpo y la salvación, con grandes teólogos católicos y protestantes y grandes filósofos. El cuerpo y la salvación. Y en ese librito, por ejemplo, hay un señor católico que se llama Görres, G-O con diéresis R-R-E-S, y él titula su trabajo Caro Cardo Salutis, que eso en latín, en castellano, quiere decir: la carne es el quicio de la salvación. Si el Dios, verdadero Dios, se hace carne, el verbo se hace carne, todo lo que es asumido es redimido, dice un axioma teológico. Al haber asumido la carne, está redimida o en vías de redención la carne. Y nadie está llamado a que emprenda su aventura de salvación, que el Salvador es Cristo, no es nadie más que Cristo, sin su carne. Cada quien se salva desde su carne subjetiva, diría Michel Henry. Bueno, y la tercera monstruosidad teológica que sale también del Trento, todo esto está en el contexto de la lucha con los luteranos, hacemos las mismas macanas que después hacen los luteranos o han hecho antes. Es la frase extra ecclesia nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación. Y es pensar que uno tiene que blindarse y poner un fortín de murallas impenetrables en la iglesia, porque solo los predestinados que somos estos que nos vamos a salvar, estamos dentro de la iglesia, y fuera de la iglesia no viene nadie. Por supuesto, todas esas cosas en el Vaticano II se dinamitan divinamente. Uno de los que la dinamita es Karl Rahner. Karl Rahner es un jesuita que
habla del cristianismo anónimo, que la salvación no depende de que uno esté bautizado, ni que se diga cristiano, ni que vaya a misa, nada de eso contribuye ni un ápice para la salvación. Si vos sos un buen tipo, te salvás, porque lo que quiere Dios es eso, y Dios llama a todo el mundo a que se salve. Y si a alguno no les ha dado la fortuna de revelarse en Cristo y por Cristo, y les da los medios para que se salve. Lo dice Santo Tomás de Aquino, que no era un teólogo progresista del siglo XIII, era un tipo que veía las cosas de que Dios no da y quita, no ofrece la salvación y después se la quita. Si un tipo nace en medio de la selva, criado por animales, dice Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, y Dios le va a dar todo lo que haga falta. Cuestión 14, artículo 11 de las cuestiones diputadas de Veritate. Y viene Rahner y dice eso, pero para el siglo XX. La concepción del cristianismo anónimo es: saquemos la exclusividad de que la salvación está en la iglesia cristiana en general y católica en particular. No puede haber paz entre las naciones si no hay paz entre las religiones, dice Hans King, y no puede haber paz entre las religiones si no hay diálogo entre las religiones, dice Hans King, que era medio discípulo de Karl Rahner y un seguidor de Karl Rahner en muchas cosas. Entonces, esa cuestión de salir del gueto, de afirmar la carnalidad, de afirmar la laicidad, afirmar el biblicismo a nuestro modo actual, todos son maravillas y tesoros inconmensurables del Vaticano II. Pero tenemos un Abelardo que ya está en su carne preludiando lo que hoy nosotros alborozados agradecemos, porque es un modelo de carne subjetiva encarnando algo que Dios no solo no ve mal, sino que ve muy bien, lo ve santo. O sea, sacralizar o resacralizar la carne, la subjetividad, etc. Bien. Dijiste 3 temas: la dignidad del femenino, la sexualidad, y ¿cuál era el tercero? De esto de, ¿Del Trento? De Abelardo. Y la dialéctica. Bien. Y de eso de la dialéctica, hasta las autoridades de la Iglesia, que eran adversarios de él, aceptaron el método abelardiano. Todos aceptaron este método del sic et non y formulaban preguntas, postulaban enfoques diferentes y discutían esos enfoques y por último llegaban a una decisión. Las cuestiones disputadas son también una maravilla de ejercicio de democratización. Vamos a ver aquí el cambio de paradigma que se está operando entre el ojo y el oído. Una concepción helénica o helenizante y griega es una concepción visual, visiva, de las ideas, de los eidos, de las imágenes. Una concepción más apegada a lo bíblico es una concepción más auditiva. Es fides ex auditu, dice San Pablo. La fe viene por el oído. Y eso también está en el nominalismo y también está en toda esta concepción de la dignidad de la palabra. El biblicismo sería una macana grandísima si quisiera decir algo más que la palabra. Recuperar la dignidad infinita que tiene la palabra, o sea, hay que decir palabras con minúscula y la palabra con mayúscula. Es decir, los verbos con minúscula y el verbo con mayúscula. Las palabras son verdaderas si mantienen su relación con la palabra. Los verbos son verdaderos si mantienen relación con el verbo. Todo el misterio del hombre, una vez más, dice el Concilio Vaticano II, se esclarece a la luz del misterio del verbo encarnado. O sea, nosotros somos verbitos encarnados y somos misterio como verbos encarnados, con minúscula, que nos esclarecemos, valga la paradoja. El misterio no es algo que pueda ser explicitado, descifrado, explayado. Esclarecemos a la luz del misterio del verbo encarnado. Entonces, esa dimensión del biblismo tiene una dimensión de la revalorización de la palabra. La palabra y sus dignidades espirituales.
hago otra referencia a esas intertextuales y diacrónicas con saltos anacrónicos. Cuando impera omnímodo en las culturas cientificistas y filosofistas y positivistas del siglo XIX al comienzo del XX, bien iniciado el XX, había que atenerse, como dicen los ingleses, a los facts, a los hechos, no a las emociones. Cuando inventan la inteligencia emocional, creen que están descubriendo la pólvora. Están diciendo, dejemos de ser positivistas. Las emociones no pueden estar expulsadas de las razones. Inteligencia emocional. Volvamos a los facts. Los facts es eliminar toda la verborrea dialéctica hegeliana o de quien sea. Eliminar las palabras. Entonces, eliminar el diálogo. Este chico es muy aventajado. Me quito la palabra antes de tiempo. ¿Cuándo surgen las filosofías dialógicas? En la primera y segunda década del siglo XX. El más importante de todos esos, es una opinión personal, se llama Franz Rosenzweig. Otro un poquito más grande que él, compañero de él en traducir el Antiguo Testamento, la Torá al alemán, es Martin Buber, que es mucho más conocido para nosotros. Levinas se siente mucho más en deuda con Rosenzweig que con Buber. ¿Por qué? Porque diálogo quiere decir una cosa en la época de Platón. Y el diálogo de Platón son un monólogo en el que siempre el más sabio Sócrates gana todas las discusiones. Eso no es un diálogo. Porque diálogo hay, dice Rosenzweig, cuando necesitamos del otro para lo más propio y lo que es lo mismo, tomamos en serio el tiempo. O sea, alteridad y temporalidad son los dos temas, los dos únicos temas de la filosofía contemporánea. Entonces, esa filosofía dialógica es una dinamita. Después vendrán los chicos de la escuela de Frankfurt, vendrá después Apple, Habermas, y hablarán del diálogo sin coacción. Prenden la mandolina y empiezan a hablar monológicamente del diálogo. El diálogo implica, que es una palabra griega, implica esa irrupción del otro en mí, esa anterioridad del otro a mí, es la necesidad del otro para lo más propio. El otro está antes que yo, antes que mí mismo. Entonces, ese es el dialogismo que está ahí a la espalda, tiene el monologismo idealista de los Husserl, por ejemplo, los neokantianos, por ejemplo. No está el diálogo en su casa hasta que llega Rosenzweig. ¿Por qué Buber lo pone en una visión un poco más crítica? A mi juicio, con razón, Levinas. Si ustedes han leído ¿Qué es el hombre?, que es uno de los libritos más conocidos, y Yo y tú, ese librito ¿Qué es el hombre? Parte de esas 4 preguntas que son kantianas: ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? Y la que resume todo: ¿qué es el hombre? O sea, lo que ha hecho Buber es pactar con Kant para su diálogo. Entonces pacta con el monólogo, no con el diálogo de verdad. Pacta con Atenas, no con Jerusalén. En cambio, Rosenzweig está pactando con Jerusalén, no con Atenas. Bueno, todo ese recorrido tiene mucho sentido para ver cuando este tipo está diciendo: veamos la filología, que algo dijimos en la clase pasada. Veamos la filología, veamos la historia de las palabras. Eso es la filología. Y no hay filosofía hermenéutica contemporánea sin la filología de Vico y los románticos, etc. Y no hay filología romántica sin Abelardo y sin la retórica que existía en la Edad Media. Porque estos tipos, cuando iban al secundario, les enseñaban el trivium, que era la retórica, que hoy llamamos nosotros la pragmática, la gramática, que hoy llamamos semántica, y la dialéctica, que hoy llamamos sintaxis. O sea, la semiótica estaba en el secundario. El que no había hecho secundario no podía empezar a estudiar como bachiller en teología y menos en... Esas eran las artes liberales, la de la filosofía.
no podían pasar la teología sin eso. Pero nosotros hemos venido maltratando tanto esa semiótica que parece que la han inventado, que salió ahora en el siglo XX, que hemos olvidado el valor impresionante que tienen esas dimensiones emocionales. ¿Cuál es, dentro de las disciplinas semióticas, la que incluye la emoción? La pragmática o retórica. Si nosotros usamos la palabra retórica, por eso es importante ver la cuestión filológica e histórica del término, y siempre tiene o casi siempre tiene un sentido despectivo. Y es en el siglo XX que se recupera la dimensión y el valor de la retórica. La retórica está en Aristóteles, la retórica está en Santo Tomás. Hay dos señores que han escrito un maravilloso manual que se llama El Tratado sobre la Argumentación, Olbrecht y Teca y Perelman, que son los que han recuperado el imperio de la retórica. Es otro libro de Perelman. O sea, la retórica es la conjugación emocional de las palabras. Si yo digo, y eso no tiene que buscar un libro de retórica, busquen el libro de la Introducción a la Lógica de Copy, sobre la conjugación emocional de los verbos. Y nosotros tenemos, en función de cuál es el pronombre personal en el que conjugamos el verbo, el que está cerca de la primera persona, el perfecto, y el que está cerca de la tercera persona, el imperfecto. Entonces, yo digo, él es un borracho impenitente, vos tomás demasiado y yo tengo cultura alcohólica. Conjugación emocional de los términos. Así hablamos nosotros. Nosotros hablamos desde la particular egocéntrica de que yo soy el primero. Y todos nuestros discursos se estructuran a partir de ese egocentrismo. Entonces no hay forma de recuperar la sabiduría que tienen las palabras. No sabemos escuchar las palabras. Un hermoso libro de filosofía de la religión que escribe Karl Rahner se llama El oyente de la palabra. ¿Qué palabra? La palabra, el verbo. Ahora, el oyente de la palabra tampoco lo está inventando Rahner, el siglo XX. Santo Tomás de Aquino caracterizaba al hombre como una potentia obediencial, potentia obedientialis. O sea, Dios habla su palabra, su verbo, que es Cristo, y nosotros decidimos si lo escuchamos o no lo escuchamos. En potencia podemos escucharlo. Escucharlo en acto es la cuestión. La cuestión es cómo actualizar esa potencia obediencial. Obediencia significa etimológicamente ob audire, oír al que está delante. Entonces esa dimensión de la obediencia tiene que ver con esta palabra revalorizada por este dialéctico que es Abelardo, que está diciendo, señores, ¿queremos interpretar la Biblia? Entonces tengamos respeto por las palabras. Si nosotros estamos hablando de las palabras, tenemos que hablar que Abelardo analizaba la cuestión de las palabras en relación con algo subjetivo, porque no hay nada más subjetivo que esa conjugación emocional de las palabras. Entonces yo interpreto subjetivamente lo que yo siento. Hoy estábamos charlando con la hija de Ana sobre un tema así espinoso, y era una cuestión en la que uno siempre cae en el tema ese. Yo le decía a ella y al marido, estábamos hablando de divorcios, de pareja swinger, de todas esas modernidades que hay, de esos poliamor, del poliamor, de eso empezó con el poliamor de la Florencia Peña. Y entonces yo le preguntaba, pero atendeme, me decía, ¿vos no crees que puede haber, decía Eduardo, el marido de Ana, ¿vos no crees que puede haber una persona que esté enamorada de dos mujeres al mismo tiempo? No, le digo, no. Porque me estaba hablando y ellos estaban dando caso de las infidelidades en las parejas. Yo digo, ¿a vos te gustaría que Ana te sea infiel? No, por supuesto que no. Bueno, dice el testimonio. Hay una regla de oro que se llama, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti.
¿A vos te gustaría? No, es que pero pueden cambiar las reglas, dice. Argumentaba plausiblemente para este Olimpo y en el que se discuten estas cosas. Dice, es que no siempre las cosas se consideran del mismo manera, y se pueden cambiar las reglas y quizás dentro de 100 años no esté mal visto esto del poliamor o estos temas. Digo, no, la regla de oro es absoluta y vale para todo tiempo y todo lugar. Entonces vos tenés un árbitro que es un tribunal que es el tribunal de tu conciencia. Tu conciencia, ¿qué te dice? Vos decís que es una locura eso. Y bueno, si es una locura eso del poliamor, no lo estés pensando como hipotéticamente. Ana María decía, eso es argumentar contrafácticamente. ¿Qué va a pasar dentro de 100 años? No sé. Yo sé que ahora yo voy a defender esto. Hace 100 años hubiese defendido esto y dentro de 100 años voy a defender esto. Que le ponía a Sócrates y los sofistas. O yo soy la medida de todas las cosas o Dios es la medida de todas las cosas. Y ahí está el punto. Un tipo como Abelardo está defendiendo que yo no soy la medida de todas las cosas, a pesar de que él está defendiendo la subjetividad. Entonces, el amor sexual no es que puede ser bueno, es bueno. Es bueno. Independientemente de que todos los curas y los tribunales de la Inquisición digan que es malo. Entonces, la subjetividad y la emoción en la interpretación de las cosas es lo que nos puede servir de guía orientadora a nosotros para acertar en ese fárrago de complicaciones que nos ofrece el mundo contemporáneo. Porque este mundo contemporáneo es un mundo lleno de sofistas, mercachifles y mercenarios de la pseudo-argumentación, y lo único que no quieren es argumentar nada. Quieren es viva la pepa, absoluto. Entonces, un tipo como Abelardo, que tiene una ética, y la ética de las buenas intenciones, como sería la autonomía moral de Kant, pero mejor, creo yo, y tiene un método riguroso, dialéctico, subjetivo. Entonces tengo que apelar al tribunal de la conciencia, que es el tribunal que yo siento. Pensar y sentir es lo mismo, decía Descartes y subraya Marion y Michel Henry. Pensar y sentir es lo mismo. Pero uno no siempre siente lo mismo. O sea, uno no siempre siente... Me estás diciendo dos cosas. Yo uso la palabra mismo en un sentido, pero lo estoy haciendo en otro. No, digo, pero uno... Repetí la argumentación porque no te entiendo lo que me estás diciendo. Que uno no siempre siente a lo largo ni siquiera del día lo mismo. Lo que yo siento a la mañana puede ser muy diferente. Bueno. Sobre un aspecto puede Sí. ser muy diferente con respecto a otro aspecto. Con el mismo aspecto sentir otra cosa diferente. Bueno, está bien, pero lo que yo estoy diciendo es, vamos a los principios. El juicio ahí... Porque vos estás haciendo, si yo te entiendo bien, corregime si no te entiendo bien. Yo puedo sentir de modo diferente sobre una misma cosa, pero lo que no puedo dudar es que yo que siento eso. Entonces vos, en cada instante de tu vida, el tribunal de la conciencia es la conciencia sentiente tuya. Sí. Entonces, nadie se puede engañar a sí mismo. Cuando estos dos bellos chicos estaban argumentando, es lo mismo que le pasó a Alfredito Grau otro día cuando discutía, que él estaba defendiendo el cientificismo, cambiando todo lo que hay que cambiar a favor de los chicos, y después dice, porque a mí me gustaba cuando mi papá me llevaba a la montaña a ver la naturaleza, y él ahora está defendiendo la lumbrera y todo eso. Y estos chicos dicen, no, yo lo que siento es ahora, siento amor a esta persona en concreto, no estoy pensando en sentir amor al mismo tiempo, pero yo digo pensando a futuro como hipótesis. No te plantees la hipótesis, porque está equivocada la hipótesis. Lo que vos sentís es la verdadero. Y si vos sentís ahora eso, ¿para qué te planteas la hipótesis? Y ellos piensan, porque son chicos jovencitos. Bueno, cuando tenés un hijo y piensas cómo será el mundo para... Claro, por supuesto. No, yo sé que lo que yo siento es lo verdadero, eso no hay duda. Ahora, lo que yo planteo es que yo sé que yo siento, eso es verdadero, y desde ahí nace toda verdad, por lo menos para mí. El tema es que con respecto al objeto al cual yo pienso, mi sentimiento sobre ese objeto a la mañana es diferente que a la noche. Entonces, ¿cómo puede ser que un sentimiento, sentir sea... ¿Cómo puede ser que yo sienta la verdad con respecto a ese objeto? Ya mencionan la palabra demoníaca de objeto.
puede ser que sean distintos No, aspectos no, del mismo no, objeto. no, La no, palabra del no, mismo objeto, no. puede ser? Me mencionó la palabra demoníaca objeto. Sí, ¿Vos lees la polémica con Alan Rush? no. Bueno, Te léela. le tengo que decir. Bueno. La objetividad es un mito, lo digo con toda ironía y cauticidad, inventado por Kant a partir de la Vorstellung, que es la representación. Si yo digo que ahora hay objetivamente 15 grados, pero la sensación térmica es 13, la sensación térmica no la admite Kant. ¿Hay 15 grados o no hay 15 grados? Es objetivo. La sensación térmica es una subjetivación del dato objetivo. El haber separado el sujeto del objeto, el sujeto que piensa del objeto pensado, es porque se introduce una fenomenología en que la exterioridad se convierte en tribunal de veracidad de la subjetividad. Ese desdoblamiento, ese éxtasis entre sujeto y objeto, ese es el pecado de todas las filosofías y las ciencias, desde los griegos hasta los postmodernos. El plantear la objetividad es el error. Por eso yo les decía a estos chicos, seguí tu subjetividad, seguí tu conciencia. Entonces, tus cambios, bendito sea Dios, son los cambios de tus sentires respecto de los objetos. Está bien, me ne frega, dicho en italiano. Me importa 3 rabanitos que sean cambios de los devenires de tus sentires respecto al objeto. Lo que importa es las cuestiones fundamentales que están por detrás de eso. Por detrás de eso está la subjetividad de cada quien, la carne subjetiva de cada quien. Voy a citar al benemérito Albert Camus: nadie muere por el argumento ontológico. Vos sos capaz de morir por tu hijo, por tu esposa, pero no sos capaz de morir por... Y la cantidad de gente que va al matadero en nombre de una abstracción, de la humanidad, de la patria, de la nación. Lo único que existe es el individuo de carne y hueso. Es lo único. No existe, ni siquiera existe, como dice tu amigo Emmanuel Levinas, el matrimonio. El matrimonio son 2 individualidades que nunca se funden en una. Nunca. Ni el matrimonio, ni que hablar, no existe la familia. Bueno, todos queremos la familia y todas esas cosas, pero somos una comunidad de individualidades que libremente eligen constituir una comunidad, pero no existen en el sentido de existir realmente como comunidad, como... Entonces, ¿qué es el cuerpo místico? ¿Qué es el cuerpo místico de la Iglesia? Son temas que tocan estos señores, son temas centrales para Lutero. La comunidad de los predestinados. Pero son individuos. No es que se salvan en patota o en colectivo, sino en tanto individuos que forman parte de la comunidad. Y cada persona llamada a ser miembro de ese cuerpo místico puede haber sido llamado para ser una uña, un dedo, una pierna, siguiendo la metáfora, y cada uno es llamado para algo. Y nadie está llamado de más. No es que se le acoló a alguno en la lista de los creados como individuos que no tenía que estar. Entonces, el sentir, el pathos, es del individuo y es de la carne subjetiva. Eso es verdad. Eso es Michel Henry. Pero yo estoy extrapolando desde Abelardo muchas cosas que después van a fructificar en Michel Henry. Bien. Vayamos a la parte teológica. Y dice él, respecto de esta subjetividad que hablábamos, el bien para una concepción objetiva sería la correspondencia entre la norma objetiva y la intención subjetiva. Pero si un superior de mi orden, a quien he jurado obediencia, me pide que haga algo que va en contra de mi conciencia, no lo haré, a pesar de tener la obligación de obedecerle. Se consideraba la conciencia como juez supremo, a pesar de que podía estar objetivamente equivocada. Fíjense las consecuencias que tiene eso. Yo tengo la obligación moral y existencial de no acatar una ley que es inmoral. Y vienen a justificarse
venimos a justificarnos todos los que somos autoindulgentes con nuestras responsabilidades personales en la obediencia debida. Y yo era un subalterno y me ha dado la orden que lo mate al otro y tengo que hacer caso. Vamos a ver Dietrich Bonhoeffer después, cuando la masa, porque era una masa absolutamente mayoritaria de los alemanes, se encolumnaba con Heil Hitler, el tipo como pastor luterano protestante empieza a actuar en función de la libertad de su conciencia como Tomás Moro y termina fusilado en 1945 por los nazis. Pero era el único tipo que en nombre del seguimiento de Cristo, él como persona, se metía contra toda la iglesia luterana, que era la iglesia nazi, porque en virtud de la teología luterana estaba muy empalmado con el nazismo y con todos los poderes temporales, desde los príncipes de Lutero, y él quedaba como solito, bueno, aislado, no estaba solito, pero aislado, y todos sus compañeros de ruta, o muchos de sus compañeros de ruta, decían: vos estás loco, te van a matar. Y el tipo seguido, los metió preso y bueno, terminó matando. Pero eso es la libertad de la conciencia, esa es la subjetividad. Entonces que ahora muchas se pueden poner de acuerdo para cambiar las leyes. Antes, por ejemplo, el divorcio estaba mal visto y ahora está bien visto, y antes uno hubiera discutido en contra. Sí, yo tengo experiencia con divorcio, me estoy divorciando 2 veces y yo no voy a decir que el divorcio es bueno porque yo tenga la experiencia subjetiva esa. El divorcio es malo, realmente es malo. Entonces, la cuestión de la conciencia no es perdonarme a mí mismo, sino pedirle perdón a Dios por la falta mía. Eso es lo que también ha enseñado bien Lutero y que nosotros no hacemos. Papa Francisco dice: Dios perdona siempre, nosotros nos cansamos siempre de pedir perdón. Pero si nosotros somos pecadores, o que hay alguno aquí que esté libre de culpa para tirar la piedra contra el otro, porque vos sos un pecador, es que yo no soy pecador. Entonces el asunto es de la subjetividad, es ¿qué pasa con mi subjetividad, con mi conciencia, cuando he pecado? Pasa una cosa con Lutero y pasa otra cosa con Erasmo, muy distinta, y con Tomás Moro, porque la conciencia está totalmente caída, obnubilada, aplastada en Lutero, en Erasmo y en Tomás Moro y en Paul Tillich, que es más liberal. No es tan luterano. O sea, tiene sus reservas. Y esta es uno de los puntos, exponer esto que expone de Abelardo. Vayamos ahora a la cuestión del pecado, la voluntad y después la cristología. Abelardo negaba que todos hubieran pecado en Adán. El pecado no es sensual, el pecado es un acto de voluntad. Esa es la otra cuestión. Lo voluntario y lo involuntario es un libro de Paul Ricoeur, que era un protestante, dicho sea de paso. Lo voluntario y lo involuntario. ¿Qué cosas hacemos nosotros que no querríamos hacer? ¿Y qué cosas no hacemos que querríamos hacer? San Pablo lo ha dicho: no hacemos el bien que queremos y hacemos el mal que no queremos. Entonces, el pecado está dentro de cada uno de nosotros y nadie ha nacido sin pecado. Y ese no nacer con pecado significa que nosotros tenemos, para pecar, tenemos que querer pecar. ¿Cómo pecar queriendo pecar? Es que no existe el pecado si no hay un acto voluntario. No existe nadie que peca sin darse cuenta. El que peca comete una falta contra Dios sabiendo que está cometiendo una falta. Que se autoperdone, se justifique por 20.000 subterfugios es otra historia. Pero nadie peca inocentemente, valga la aparente paradoja. Todos pecamos sabiendo y decidiendo pecar. Entonces, eso señala un acto fundamental de la voluntad, porque dice: no hay pecado sin el consentimiento de la voluntad, y puesto que no acordamos con nuestra voluntad cuando Adán pecó, usa como argumento que Adán y Eva, el Génesis, es un relato mítico. Entonces, ¿por qué yo voy a tener que heredar el pecado de mis padres míticos? No, el pecado original lo cometo yo cada vez que peco. Ese es el pecado original. No es un pecado original que ha sido hace
30.000 años, 3 millones de años, no existe Adán y Eva, no existen. Otra cosa que los fundamentalistas de la lectura de la Biblia no entienden. Entonces, aquí con eso salva esa subjetividad que anula el pecado original. Si yo tengo una conciencia que se disculpa a sí misma, no hay pecado original. Hay pecado original porque todos los pecados que cometemos nosotros en nuestra subjetividad son originales. Los originamos, están originados en nosotros, no están originados. No es Dios el que nos hace pecar, ni el diablo el que nos hace pecar. No hay que salir fuera de nosotros para encontrar la raíz del pecado. No nos volvemos responsables nunca. Exactamente. Genial esa acotación. Yo leía en un diario en Friburgo, estaba haciendo la tesis doctoral, un teólogo que los teólogos publican los diarios ahí, y decía: ¿cuál es el animal más famoso de la historia? El chivo expiatorio. Pero siempre estamos buscando, y los argentinos somos particulares para eso, ¿no? Siempre la culpa la tienen el FMI, el Banco Mundial, nunca somos nosotros los responsables, pero nunca. El otro argentino. El otro, Sí. Sí. Yo argentino, no te metas, son variantes de esa estructura de la ética de la irresponsabilidad infinita que nos constituye a los argentinos. Eso estaría muy, digamos, como en el otro polo, discutiendo con la posmodernidad, porque la posmodernidad en cierto sentido siempre habla de estructuras y de pertenecer a un grupo y de lenguaje, y siempre es como que nosotros desaparecemos en ese mundo, en ese cosmos, ya sea lingüístico, social o estructura o clases. Entonces como que siempre estamos formados por otra cosa, nunca como que nosotros tenemos algo desde el cual libre de todo eso, del cual podemos ser responsables. Porque yo creo que, digamos, eso, bueno, posmodernidad, digamos, no te deja ser libre. Siempre somos estructuras, siempre estamos penetrando cosas. Mira, es buenísima la referencia que haces vos, porque Foucault, por ejemplo. pero es buenísima la referencia. En los años 70, los mandarines de la filosofía eran Barthes, Foucault, Lévi-Strauss, todos esos buenos muchachos del estructuralismo. El único que tenía voz de profeta, filósofo, era Levinas, que escribe en esos años, 1971, El humanismo del otro hombre. Qué casualidad, lo que vos acabas de decir es totalmente cierto. El estructuralismo es una desresponsabilización, y la ética de la responsabilidad infinita es una responsabilización, hacerse cargo del otro, infinitamente, ser rehén del otro. Tenés los estructuralistas que eran, pero mira, los estructuralistas eran el acto 2 del drama de los mandarines filosóficos. El acto 1 era Sartre, que copiando a Hegel, Husserl y Heidegger, dice: estamos condenados a ser libres. O sea, me condena a ser libre desde su estructura atea, filosófica, y los otros me dicen: no se hagan problema, muchachos, sigan participando, nadie es libre ni es responsable. La estructura es la que manda. Entonces, la estructura, había un marxista, Henri Lefebvre, que escribe un ensayo sobre el marxismo y le dedica un párrafo a los estructuralistas. Dice: los estructuralistas son lo más parecidos a Parménides y la identidad de ser, pensar y decir. O sea, hay un idealismo absoluto, una irresponsabilidad absoluta. Entonces, el asunto está en eso que vos acabas de decir, con un ejemplo muy pertinente. Los posmodernismos, en la possubjetividad, en la posverdad, es el posmarxismo, ahora el postestructuralismo, todos esos buenos muchachos que andan vendiendo y ganando dólares repartiendo sus evangelios por ahí. Pero eso es eliminar lo único que nos hace personas y dignos: la libertad, la conciencia y la responsabilidad por el otro, ¿no? El test es cómo se responde al amor al prójimo como a sí mismo desde ahí. Ya no encontró una forma. Primero Dios ha muerto, después el hombre ha muerto, y ahora dice: ha muerto el prójimo. Ya sacó un libro que ha muerto el prójimo. Claro, y así. Después cuando se suiciden ellos, dicen: bueno, ya me hemos muerto todos, mato yo y se acabó la historia. Lo digo en tono de chanza, pero es grave. Es tan grave que eso está obnubilando nuestras mentes y robotizándonos y volviéndonos más idiotas de lo que ya
somos por mérito propio. Pasemos a Bernardo de Clairvaux. Hemos terminado con esto de... no había dicho la cristología, ¿no? Cristo es el amor de Dios para Abelardo, y Cristo es el único que perdona. No perdonan los curas, ni sean obispo ni papa, perdona Dios. Y eso es también una anticipación de lo que después va a ser Lutero. La eliminación del estamento clerical. Los curas no confiesan. El único que perdona es Dios. En la cruz de Cristo se expresa el amor de Dios, no en cualquier lado. Teología Crucis va a ser la teología de Lutero. Y eso produce nuestro amor. Y por ese amor, Dios, muerto en la cruz, nos perdona. Porque Cristo le dice al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo están matando al Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios le dice al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón nace de ahí. El acto subjetivo del amor divino evoca en nosotros el amor hacia Dios. Y la salvación es la respuesta ética del hombre. Y esa respuesta ética del hombre es, en Abelardo, en el sentido personal, subjetivo. Y eso es el acto perdonador divino. Por eso, cuando inicialmente le preguntaba yo a Ángel sobre el tema del perdón y la reconciliación como sacramentos, como no sacramentos en el protestantismo, él me decía que se había recuperado en algún momento la cuestión de la confesión pública, colectiva. La confesión y el perdón es cara a cara con Dios, no es colectiva, no puede ser colectiva, porque era tan cómodo, vuelvo al ejemplo, bueno, disculpe usted que sea tan insistente con el nazismo, al ejemplo de Hitler. Después de la Segunda Guerra Mundial, y cuando empiezan a verse los documentales de los campos de concentración, ¿cuál fue la mejor excusa que tuvieron los alemanes? La culpa la tenía Hitler, nosotros no sabíamos nada. La culpa colectiva. Salen filósofos como Jaspers y algunos otros a decirles, bueno, muchachos, no hagan tan rápido la excusa. ¿Existe una culpa colectiva? Pregunto, ¿no? Pero cuando yo me refiero a eso, no me refiero ya sé. El sentido público es en el sentido de que la gente se busca reconciliar uno con el otro en ese momento. Claro. Práctico. Sí, pero eso está en la liturgia cristiana, pero yo estoy diciendo que la dinámica de lo que Michel Foucault les decía a Jean Guiton, a mí me encanta esta novela, él que era un estructuralista, me encanta la confesión auricular, que es del oído, el cura que me escucha y el cura que me absuelve, porque es la confesión auricular, es personal. En la confesión pública yo le pido a mi prójimo que me disculpen porque cometió esta falta. Y tampoco ni el cura disculpa, ni la comunidad disculpa. Es Dios el único que perdona. Pero son instrumentos de eso. Claro, eso decimos nosotros, que son instrumentos. En Abelardo está, por lo menos equivocó, ¿no? Lo que él está diciendo, la confesión y el perdón vienen del amor de Dios. Dios es el que decide perdonar. Nosotros no podemos perdonar a nadie. Y podemos pedirle perdón a todos, y debemos quizás por las cosas que hacemos, pero nosotros no tenemos la potestad de perdonar a nadie en ese sentido divino. Perdón significa dos veces don, amor es don, y el don es el don de Dios. Bien. ¿Qué significa entonces cuando Jesús le dice a los discípulos que ellos perdonen, porque ese es el carácter de delegación apostólica, obviamente, y también le dice a Juan, ahí está tu madre, le dice a Juan, y ahí está tu hijo, le dice a María, y está diciendo la dimensión apostólica, y después le manda el Espíritu Santo para que acompañe a la iglesia. Si de eso se basa la iglesia católica para decir que es un sacramento, si lo que aten en la tierra no lo va a desatar, todo eso son los fundamentos dogmáticos y doctrinales de la iglesia católica. Pero ahí veo la instrumentalidad del hombre. Sí, por supuesto, es que todos sí debemos ser
fieles instrumentos de Dios. Todos debemos serlo. Si Dios, cuando nos manda a ser jardineros del jardín del Edén, nos manda y nos encomienda la tarea. Y nosotros tenemos que cuidar el jardín, cuidar la creación. Entonces nosotros, viene la serpiente y nos dice, seréis como dioses si comen del arbolito de la ciencia del bien y del mal. Ese pecado de la soberbia y de la desmesura, de la ibris, como dicen ahora, significa que nosotros nos cortamos solos y no queremos deberle nada a Dios. Entonces el tema es que Dios nos ha nombrado a nosotros colaboradores en la tarea de la redención. Para los judíos, en eso tiene una cosa que para mí fue revolucionaria entenderla cuando estaba el primer semestre que estoy estudiando en Friburgo. Tengo un profesor maravilloso, un cura católico, que estaba enseñando la estrella de la redención de Rosen. Primer semestre que tengo con él. Y él era el que iba a ser mi tutor real para la tesis. Y el tipo dice a Rosenberg, cuando Dios creó el mundo, no la religión. Y él dice, el Islam es una religión, el judaísmo y el cristianismo no son una religión. Decir que no es una religión significa que nosotros tenemos la tarea de redimir al mundo. Entonces, yo les explicaba los dos triángulos en Rosenzweig. Hay tres ideas fundamentales para toda filosofía: la idea de Dios, la idea del mundo y la idea del hombre. Pero esas han sido planteadas desde el idealismo y el esencialismo, desde Jonia hasta Jena, desde los presocráticos hasta Hegel, en su falta de relación recíproca. Entonces se piensa a Dios como solo Dios, al hombre como solo hombre y al mundo como solo mundo. Hay que buscar los puntos de correlación entre Dios y mundo. Y lo busca desde tres ángulos. Entre Dios y mundo está un pronombre personal que es el él. El él, que es el sujeto de la enunciación y del relato. Hay una forma lingüística, el relato, el Génesis. Y hay un pronombre personal, el él, y hay un tiempo verbal, el pasado. Toda historia y todo relato es había una vez. Entre Dios y el hombre, ¿qué es lo que hay? Tiempo presente. Forma lingüística, diálogo. Y pronombre personal, el tú o el otro. El otro con el que hablo. Entre el hombre y mundo, ¿qué hay? Tiempo futuro. Venga a nosotros tu reino. Lenguaje, el coro. La voz del coro, la polifonía. Y después tiene el tiempo verbal, futuro, y el pronombre personal, primera persona del plural, el nosotros. Venga a nosotros tu reino. Lo notable para mí fue un maravilloso descubrimiento formado en catecismo, en filosofía, a la pateada, estudiando la licenciatura y todo eso. Y que bueno, el Redentor es Cristo y no me vengan con otras historias. Aquí aparecemos todos los creyentes del Dios creador como redentores del mundo. O sea, una tarea de colaboración. Dios nos pone en el jardín y nos pone que lo cuidemos el jardín. O sea, tenemos que sacar las malezas del jardín y tenemos que cultivar el jardín. Entonces, esa tarea redentora es la correlación. Por eso, si teníamos 3 puntos en las 3 ideas, 3 puntos en los 3 correlatos, y tenemos la estrella de David en el esquema de la maravillosa obra de Rosenzweig. Pero a eso iba con toda esta cuestión de este Abelardo, que es pre-protestante y pre-autónomo, y ya está poniendo las semillas que van a fructificar después con Lutero. Bernardo de Clairvaux es coetáneo de Abelardo y lucha contra Abelardo acerca de la posibilidad de aplicar la dialéctica a las creencias cristianas. Se dice normalmente en los manuales de filosofía los dialécticos y los antidialécticos. Y los dialécticos son estos, como Abelardo, y los antidialécticos son los que están en la línea del misticismo, del agustinismo, del franciscanismo, etc. Bueno, el franciscanismo en ese momento no estaba tan desarrollado. Abelardo apoyaba el aspecto subjetivo y Bernardo también apoya el aspecto subjetivo, pero
la subjetividad se dice de otra manera aquí. La subjetividad se dice en términos de experiencia mística. O sea, es una cuña del misticismo. Misticismo como experiencia personal del encuentro y de la unión con Dios. Que no aplica ni explica a Dios por alguna mediación o alguna mediatez. Detrás de Bernardo se está expresando el voluntarismo agustiniano, que después veremos en Duns Scoto y en Occam, que son los maestros de Lutero. El acto de fe no da la certeza para Bernardo, sino que es una anticipación osada de un estado al cual uno puede llegar. El misticismo es mucho más antiguo que el cristianismo y mucho más universal, pero aquí se convierte en el misticismo de Cristo, un misticismo concreto, muy similar al que aparece en Pablo. Es una participación de Cristo en tanto espíritu. No soy yo, sino es Cristo quien vive en mí, dice Pablo. O sea, esa inhabitación en el corazón de cada hombre de Cristo mismo. Cuando leemos cómo trataron de seguir a Jesús personas como Francisco de Asís, como Tomás de Kempis, no debemos olvidar que esa no era la forma en la cual un judío seguía a Moisés. El seguimiento de Cristo era una novedad absoluta. Es uno de los temas centrales de Dietrich Bonhoeffer. El seguimiento de una persona. Tengan en cuenta, como referencia también colateral, pero no irrelevante, que la palabra conductor, que era de Hitler, Führer, es a quien el pueblo seguía. Entonces, cuando Bonhoeffer está diciendo el seguimiento de Cristo, yo sigo a Cristo, no a Hitler. Y lo decía en contra del 90% de la población alemana que seguía a Hitler, incluidos los pastores protestantes y los superpastores de toda la iglesia luterana. Entonces, seguimiento es una cosa muy jorobada. Ya hemos visto bastante bien, creo, cuando veíamos Erasmo, el tema de Tomás de Kempis, los hermanos de la vida común, cómo le da un giro a la espiritualidad. Vivir la espiritualidad desde la subjetividad, desde el contacto personal, desde la ortopraxis, del seguimiento práctico de la vida. No vale lo que yo diga que es la vida cristiana, sino cómo vivo yo. Ese es el seguimiento. Entonces, los místicos medievales superaron la interpretación legalista de la obediencia a Cristo. Esa interpretación legalista es esa interpretación como judaizante. Si hay algo que produce una separación del cristianismo respecto del judaísmo, es el apego al legalismo por parte del judaísmo y la separación del legalismo respecto al cristianismo. Y se han dicho un montón de cosas, algunas cosas son sensatas y las más de las veces son insensatas, pero había una actitud bastante antijudía o antisemita en Lutero, en Erasmo, en todos estos señores. La arrastraban del bastante antijudío que era San Agustín. La arrastraban de todas las concepciones de que era la acusación del pueblo judío que es el asesino de Dios. La judeofobia alimentada por los teólogos cristianos, santos varones, santos padres, que Dios los tenga en su santa gloria y sigan regalando su gracia y sus dones, es alimentada por estos señores. Entonces, Perdón, ¿sí? Me acabo de acordar de San Justino, que en el Gibe nos leía, sí, y San Justino, bueno, antisemita increíble, por supuesto, tiene unas oraciones sí, muy fuertes. sí, el diálogo con Trifón, sí, seguro. No, eso está plagado. El antisemitismo, yo siempre lo menciono porque me parece hermosamente escandaloso, el antisemitismo o antijudaísmo que tiene Simone Weil, que es judía, porque ella es marcionita, es de la gnosis, y considera que el judaísmo es un legalismo. Marción le está diciendo en el Antiguo Testamento una porquería, es un Dios castigador, un Dios cruel, un Dios de los ejércitos, un Dios asesino. Nos quedemos con la única ley, que es la ley de Jesucristo. Ella judía. Ella
entablaba discusiones y se la ganaba Trotsky. Era una tipa de una solvencia intelectual y una coherencia existencial impresionante. Y ella era antijudía. Hay un articulito muy lindo de Levinas en Difícil Libertad sobre Simone Weil, ¿no? Que con todo tacto y prudencia señala esa cuestión. Bueno, volvamos a... Pero, profe, sí. Estar en contra de ese Dios judío, por pensar y creer de que ese Dios es... bueno, es un Dios al cual uno no cree, no es ser antisemita. Pensar que ese Dios es severo y injusto. Eso no es... A ver, no es ser antisemita, pero tampoco lo contrario. Aquí la frase es concreta que hace Paul Tillich y me parece acertada. El seguimiento a Cristo que tienen estos señores del misticismo medieval es superior al seguimiento que un judío tenía de Moisés. Sí. ¿Qué hacen nuestros amigos judíos fundamentalistas hoy? Se levantan a la mañana, se ponen el tefilín, se ponen a rezar, se rezan tantas veces por día, cumplen los 600 y pico preceptos de la manera más rigurosa posible. Eso es legalismo. Sí. Y eso no es la ley del amor. Por eso, en la ley del amor está contenida toda la ley y los profetas. Ha hecho falta mucha tarea del Espíritu Santo y de cristianos bien intencionados para llegar al Vaticano II y reconocer que se puede leer a San Pablo también de otra manera, la carta a los romanos, de cómo la leía Lutero, o cómo la leía Erasmo también, porque en todos ellos lo tenían como una pátina histórico-cultural y todo sabían que los judíos los mató a nuestro Señor, nadie lo discutía. Eso estaba en la liturgia de la misa católica hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX. Y no hay derecho. Así como no hay derecho que ahora los judíos maten a los palestinos, es otra historia. Pero no mezclemos las historias. Aquí lo que nos está diciendo de Bernardo de Clairvaux es este misticismo, que el seguimiento de Cristo es cualitativamente distinto del seguimiento de los judíos a Moisés. Eso es lo que nos tiene que quedar claro. Y esa participación en el seguimiento es dinámica, no es estática ni legalista. En primer punto, según Bernardo, hay 3 etapas del misticismo en abismarnos en lo divino. Una hermosa palabra que la usa con toda conciencia filológica del término el señor alemán Paul Tillich. El homo abyssus es el homo abismal. Abismo en alemán se dice Abgrund. Abgrund tiene la raíz Grund. La raíz Grund significa la razón y el fundamento. Si yo digo que se me abre la tierra bajo los pies, es que no tengo fundamentos. Cuando el señor Leibniz escribe el principio de la razón suficiente, está hablando de la suficiencia en el fundamento. Aquí está el principio, para decirlo irónicamente, como lo ha dicho alguien, el principio de la razón insuficiente. No hay ninguna razón suficiente para matar a mi hijo, como Dios le pide a Abraham, como Dios Padre hace con su hijo. No hay es una irracionalidad absoluta. Por supuesto que es irracional. Eso le dice Kierkegaard a Hegel. ¿Qué es lo que le mete a Dios dentro de tu dialéctica? Te desborda por todos lados. Entonces, lo que está diciendo Buenaventura es algo, es lo que creía también paradójicamente Hegel. Hegel creía en la unión mística. Y la unión mística era, pensando en los términos, y lo cita a Meister Eckhart, pensando en los términos medievales, pero ya le pasó la escofina y el cepillo grueso con la instauración de la razón encima de la fe. Entonces volvamos a San Bernardo, no a Hegel, porque hay mucho misticismo en el idealismo alemán y mucho misticismo también en Heidegger, pero es un misticismo distorsionado y tergiversado respecto de este misticismo. No es el seguimiento de Cristo. Heidegger tenía una admiración por los deditos y la mano de Hitler, y el seguimiento era el seguimiento a Hitler, y él era bastante soberbio y quería conducir al conductor, como dice Pegeler, den Führer führen,
El seguimiento es o el seguimiento a Cristo o el seguimiento a cualquier ídolo. Y ese es el punto. ¿A quién seguir? ¿A quién sigo yo? Yo puedo seguir a uno de mis maestros de yoga o al otro de mis maestros de yoga, pero todos esos seguimientos no son el seguimiento de Cristo en el sentido místico medieval, estoy hablando. Y después veremos los acercamientos que hay. También se puede ver y se puede dar un curso sobre eso, sobre la mística oriental y occidental y los acercamientos que hay, ¿no? Yo te he prometido un librito, te voy a prestar, de budismo y cristianismo de Henri de Lubac, uno de los mejores teólogos católicos del siglo XX. Es otra historia, pero es distinto el misticismo oriental del misticismo occidental. Y aquí estamos viendo el misticismo occidental, que es el que incide en Lutero, que ni soñaba en conocer nada de lo oriental. Y digo, ni soñaba porque en ese momento no estaba tan avanzado el asunto. Pero un par de siglos después, 3 siglos después, Oriente entra, irrumpe violentamente en Alemania y llega el budismo y el orientalismo a Schopenhauer y ahí a Nietzsche. Esa es otra historia. Schopenhauer más Platón más Kant, el orientalismo más Platón más Kant dan Schopenhauer y Schopenhauer da Nietzsche. Es otra historia. Pero la cuestión del misticismo medieval es extraordinaria y la pone en 3 etapas el señor Bernardo Clairvaux. Son primero la consideración. La consideración, fíjense de nuevo la etimología, la filología, considerar, adsidera visus, ver las cosas desde las estrellas. O, viendo la etimología que usa un gran lingüista y filósofo contemporáneo francés, la palabra desastre. Hemos perdido el astro que nos oriente. Desastre. Blanchot, Maurice Blanchot. La escritura del desastre. Consideración es ver las cosas desde fuera. Siguen siendo objetos para nuestra subjetividad, dice el germánico Tillich. Ver las cosas desde fuera. Si nosotros no tenemos la capacidad que antes decíamos especulativa y contemplativa, que aquí vemos como consideración en la mística medieval, no podemos llegar al segundo paso, porque consideramos las cosas desde fuera, vita contemplativa. Recién podemos llegar a la contemplación. Otra cuestión linda como referencia intertextual, vita activa, vita contemplativa, una obra de Hannah Arendt, era la alternativa que había en la forma de vivir el monacato y el estado religioso. Entonces, los curas de vida contemplativa era, por ejemplo, la Madre Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, son los contemplativos. Eso no quiere decir que no son activos en su contemplación. En cambio, los que son activos del clero secular tienen que ser activos, pero contemplativamente. La contemplación es después. Primero tenemos que considerar las cosas desde fuera. Y después la contemplación, que es la participación en el templo. La contemplación, etimológicamente, es ingresar al templo, ingresar a lo santo. Y decimos, bueno, siguen con esas palabras muy olor a incienso de los medievales. Veamos el escrito de 1980 y pico, La barbarie del señor Michel Henry. Y dice, la misión de la universidad es expresar la cultura de la vida con 4 valores: verdad, belleza, bien y santidad. Eso tiene que ser tarea de la contemplativa universidad en la universidad. ¿Y qué presencia tiene lo santo en nuestro mundo cotidiano? Si uno fuese, y no debe ser, un hombre exagerado para andar echando demonios por todos lados, diría que es más presente y patente lo demoníaco que lo santo
y nos equivocaríamos. Es más presente lo santo que lo demoníaco, pero eso no significa que nos tenemos que quedar cruzados de brazos con lo demoníaco. Es el punto. Lo demoníaco, lo diabólico y lo satánico no es una potencia exterior que nos puede determinar a hacer tales cosas u otras. Pero eso es lo que hablaban estos señores y que hoy tenemos que volver a hablar del anticristo. Vamos a llegar al final, cuando veamos esto de Lutero, cómo estaba presente ese teologúmeno del anticristo, y yo les mencionaba cómo lo incorpora Walter Benjamin en el año 39 al anticristo. Y entonces se enfrenta Paul Tillich con el jefe de las iglesias, del Consejo Mundial de Iglesias Protestantes, un señor von Host, y le dice, este tipo que ha sido alemán, que lo padeció a Hitler, y Hitler es el anticristo. Entonces este buen señor le dice, no, le dice Tillich, lo critica, el anticristo es alguien que se pone en papa el nombre de Cristo, en representación de Cristo, y hace lo contrario de Cristo. El Papa para Lutero es el anticristo. Hitler no es el anticristo, dice. Pero hoy nosotros tenemos que ver cuál es el anticristo. Y lo escuchemos al Papa Francisco. El anticristo se llama mamón, dicho en bíblico. Se llama el dinero. Es el anticristo actual. Todo gira en torno del dinero. Ustedes pregúntense, yo he pasado la película 10 Ira el otro día, les comentaba algo a ustedes. 10 Ira es la ira de Dios y los días de ira por la venida del anticristo. Y esa venida del anticristo en el siglo XVI tenía otro rasgo, que era la caza de brujas. Y se cazaban y se ponían en el fuego a las brujas sin ningún motivo, con motivos inventados, por supuesto. Brujas, brujos, hechiceros, conocían la hoguera y no tenían ninguna razón para mandar a la hoguera. Pero los tipos que manejaban la llama de gas eran los tipos que eran los inquisidores, todo eso, que esos eran anticristos. Y esos anticristos mandaban como anticristos a estos condenados. Esa película era sobre eso. Hay un librito de un lingüista cordobés que ha señalado un libro del padre Lacunza sobre el Apocalipsis 20 y los escritos y las prédicas del Papa Francisco. Dice, los dos son jesuitas venidos del fin del mundo, y muestra el paralelo. Lacunza es un libraco impresionante, expulsado por Carlos III con la expulsión de los jesuitas, se va expulsado a Italia y ahí hace ese libro se hace famoso, lo edita en 1816 nuestro Manuel Belgrano, que hoy celebramos la batalla de Tucumán, y el tipo estaba haciendo editar el libro del padre Lacunza sobre el anticristo, para que vean las relaciones que tiene esta cuestión teológica de lo que estamos hablando aquí con nuestro presente en el día de hoy, por azar de la providencia, 24 de septiembre. Manuel Belgrano, un tipo que había estudiado economía capitalista, liberal, de los liberales en Salamanca, que había estudiado Derecho, era abogado, que era periodista, y que había estudiado en Salamanca y conocía teología, y conocía estos escritos, y dice, para honrar a los iberoamericanos editemos el libro de Lacunza, que era un chileno, y que estaba escribiendo con irradiación planetaria. Bien. Eso es el segundo punto, la contemplación, entrar al templo entre los santos, no lo demoníaco ni toda esa misa satánica, rito satánico y todas esas cosas de satanistas que quieren hacer vender para aumentar el rating. Tercero, el exquesus. El exquesus es el salir de sí mismo, actitud que excede la existencia normal. En el hombre es impelido más allá de sí mismo sin perderse. Y también se lo considera como el rapto de Pablo, por ejemplo. Eso es, primero consideración, segundo contemplación y tercero exquesus. Terminemos con Bernardo. Al acercarnos al final del análisis de la Edad Media temprana, hay que hacer una breve referencia a Hugo de San Víctor,
que ejerce un pensamiento sistemático en mayor medida que Anselmo, Abelardo o Bernardo, que escribe un libro llamado acerca de los sacramentos de la fe cristiana. Bueno, dale. Y pasamos a Joaquín de Fiore, o Joaquín de Flores, que es un abad calabrés, que tiene una interpretación de la historia que ejerció una influencia no solo en la Edad Media, sino en toda la contemporaneidad. La filosofía moderna y la filosofía contemporánea, ese mismo Henri de Lubac y Hans-Urs von Balthasar hablaban de la herencia espiritual de Joaquín de Fiore. Todas las filosofías de la historia que se acuñaron bajo ese influjo. ¿Cuál es la tesis central de él? Que hay 3 edades: la edad del Padre, la edad del Hijo y la edad del Espíritu Santo. Esas 3 edades ya han pasado, la edad del Padre y la edad del Hijo, y ahora está la edad del Espíritu Santo. Y es una visión y una misión profética. Entonces concebían los franciscanos, muchos de los monjes, frailes franciscanos, que se embarcaban para venir a México, a las Indias Occidentales, que ese evangelio de Joaquín de Fiore era la verdad. Entonces ellos creían que la edad del Espíritu Santo iba a tener lugar aquí, en Iberoamérica, en lo que nosotros decimos Iberoamérica. Ahora, el trasfondo de la mayoría de los movimientos revolucionarios medievales y modernos se apoya en esa posición de Joaquín. Y eso está también en la rebelión de los campesinos, no en pequeña medida, por contrario imperio, en el propio Lutero, pero todos los movimientos revolucionarios, sea el de Marx, el de Comte o el de Hegel antes de Marx, están insuflados o impregnados de joaquinismo. El enfoque agustiniano ubicaba el reino de Cristo como un periodo de 1000 años, el milenarismo ese, en el tiempo presente, y lo identificaba con el control de este periodo por parte de la jerarquía y la gracia divina. Ahí está la cuestión interesante. Con esa interpretación teológico-histórica, Agustín le puso un cepo a toda la historia que tenía que ser comandada por los papas. Entonces, la iglesia era la que tenía que imperar todo, y era una especie de papo-cesarismo que duró más de 1000 años. Y la transición va de retro-Satanás, desgraciadamente, fue pasar del papo-cesarismo al césaropapismo. Cuando viene Napoleón, se calza la corona, y entonces yo no le debo nada al Papa, él no me la pone la corona a mí. Y bueno, Napoleón, Hitler, Stalin, Maduro, la Cristina, todos son césaropapistas. Porque ellos creen, le tienen que temer a Dios, pero un poquito a mí también, dice Cristina. Sí. No estoy diciendo nada que ustedes no conozcan, ¿no? Y eso es uno de los errores, ni de hablar de Trump, de Putin, de todo eso, bueno, muchachos, del gordito Kim de Corea, pero son todos intentos teocráticos. No, es un gordito. No, me hace reír cómo al decirlo, cómo se... Claro. El milenio estaba aquí y nosotros vivíamos en él, según Agustín. Por eso, Agustín quitaba la tentación del milenarismo. La doctrina del milenio, según la cual éste está por llegar y a la luz de la cual se podía criticar a la iglesia y a su jerarquía. Todos los milenaristas eran los subversivos en contra de la jerarquía de la iglesia. Y decían, no, el poder no está en la iglesia, nosotros podemos derrocarlo ese poder para que venga el verdadero poder de Cristo. Eso eran los milenaristas, no eran anticristianos, eran cristianos que estaban en contra de la iglesia jerárquica e institución. Fíjense los paralelos con el movimiento reformista de don Martín Lutero, no son pequeños ni pocos. Lo que ha hecho Joaquín es renovar la idea de los 1000 años de Cristo que se encuentran en el futuro. Ha pasado el presente al futuro. Entonces lo que está por venir es la promesa escatológica, revolucionaria y redentora. Lo que nosotros hacemos ahora en este presente es para que el futuro sea la futura de la segunda venida de Cristo.
que es la lucha con el anticristo, el arcángel Miguel contra el demonio y todas esas cosas. Joaquín renueva esa idea, y el primer periodo de la historia, según él, va de Adán hasta Juan Bautista o hasta Jesucristo. Es la edad del Padre. Esta edad es superada por el mismo hecho de Cristo. El segundo periodo va desde el rey Osías, que aparece en Isaías 6, hasta el año 1260 después de Cristo. Este cómputo, y estos señores estaban escribiendo en ese siglo, en el siglo XIII, entonces todos estos salen con estas profecías que caen ahí en la puerta de su casa y de su reloj, ¿no? En 1260. ¿Por qué? Así en la cronología, según la genealogía del Antiguo Testamento, que supone que esta edad abarca 42 generaciones, y la tercera dispensación va desde Benito, los benedictinos, San Benito, en el siglo VI después de Cristo, que marca el comienzo del monasticismo medieval occidental, y se denomina la edad del espíritu. Empieza con San Benito. Cuenta con 21 generaciones después de Cristo, lo cual llega hasta el año 1260. Vaya uno a saber cómo cuentan las generaciones, seguro que no será como Ortega y Gasset. La cuenta como se le canta. Y entonces hacen los cálculos y dice llega hasta el 1260. Por supuesto ya pasó el 1260 y no ha llegado. Pero nuestros hermanos mormones de los santos de los últimos días, todos son milenaristas de esto. Los sectarios estos que creen que Cristo les ha revelado a ellos que ya llega el fin del mundo. ¿Cómo se llama? Jim Jones. Un tipo que lo convenció a todos sus feligreses que llegaba el fin del mundo y que se suiciden, y se suicidó en masa. Estamos hablando del siglo XX. Los milenaristas son todos esos rayaditos que están pensando que lo tienen agarrado al cronómetro de Dios de las barbas. Bien, ¿qué significa esta superposición? Representa una comprensión profunda de los desarrollos históricos. El espíritu no depende de sí mismo, sino de Cristo, quien está presente en el segundo periodo, que es el periodo del Hijo. Y hay que tomar muy en serio este sentido sobre el desarrollo histórico, dice Tillich. Todo historiador conoce muy bien la arbitrariedad de cualquier intento de dividir la historia en periodos. ¿Cuáles son las características de estas etapas? Joaquín era un observador profundo. Sabía que la primera edad debía determinarse según pautas sociológicas. Las formas sociológicas fundamentales, el matrimonio, el trabajo y la servidumbre, son económicamente decisivos. En el campo religioso es el periodo de la ley. Está sub lege, bajo la ley. Por eso es el época del judaísmo, digamos, bajo la ley. En el segundo periodo, lo fundamental es el clero y la iglesia. Y en el clero y la iglesia organizada está la realidad sacramental, que convierte a la ley en algo innecesario debido a la gracia. Esa es la época de la fe. No es la época de la ley, sino la época de la fe. Y no de buscar obras. Te están diciendo Joaquín de Fiore del siglo XIII, no Lutero en el siglo XVI. Ya estás leyendo que la fe, en el segundo periodo es la fe, no las obras. No es una edad de autonomía, sino una época durante la cual el clero representa la presencia divina para todos. El tercer periodo es el del monasticismo. Y ahí está la cuestión. Y el monasticismo es que mandemos las huestes de los monjes a que se instaure la época del espíritu. Por eso empieza con San Benito, que es el monasticismo occidental. Era una especie de teocracia, pensaba. Digo yo, pensando... Es una pregunta muy linda, pero muy difícil de contestar muy rápido. Digo, si habrá pensado en algo de eso. No, es que las teocracias son el modo original de organizaciones políticas en la historia. Teocracias son las orientales, chinas, japonesas, hindúes. Y teocracias son todos los césaropapismo y papocesarismo. Entonces, él también estaba rebelándose al papocesarismo. Desde Calabria estaba rebelándose contra eso. Y estaba pensando, con el celo de conversos que salen a reformar, porque es un reformismo avant la lettre tipo luterano, están tratando de decir, nosotros somos los puros. Nosotros vamos a ser los peregrinos del Mayflower. Más algo del pueblo que... Por supuesto, los que
los que del pueblo puedan ser asimilados al cuerpo místico de los predestinados de la Nueva Jerusalén. Entonces todos ellos van a fundar la Nueva Jerusalén. Entonces todas las fundaciones que son nuevas, de Nueva York, de Nueva España, etcétera, son esa misión joaquinita que traen los misioneros. Esta es la tierra del Apocalipsis, esta. Ellos consideraban así. Bien, el núcleo de este periodo es la libertad, es decir, la autonomía, la no sujeción a las autoridades estatales o eclesiásticas. La actitud correspondiente es la contemplación en lugar del trabajo y el amor en lugar de la ley. Y todo muy bonito, pero obras son amores y no buenas razones. Mostrame un lugar donde se haya encarnado un proyecto histórico milenarista joaquinita que no haya degenerado en una tiranía. Entonces termina todo así. Termina con las mejores intenciones y fabricando los infiernos en los que se cuecen los seres humanos. Lo que se plantea aquí es una interpretación de la religión que señala la diferencia entre las obras que están bajo la ley respecto de la gracia aceptada por la fe. Y eso es proto-luterano, pero Lutero va a ser más radical que él. Las obras de la fe que acepta la gracia, o las obras que son la expresión de la ley. Y esa es la historización de la idea trinitaria. Él es uno de los responsables de haber potenciado la noción de kairos. No puede haber una teología de la historia sin que haya una resignificación de la concepción del tiempo. Y hay que salir de la esclavitud del tiempo para llegar a ese kairos, que es la ocasión o el instante propicio en el que se funde la eternidad con el tiempo. Y en el protestantismo como el catolicismo es importantísimo eso. Bueno, ya terminamos. Para Joaquín hay una verdad superior a la de la Iglesia, y esa es la verdad del Espíritu. O sea, él está dinamitando el poder eclesial. En este esquema se relativiza la Iglesia y el único periodo absoluto es el tercero. Y ese espíritu absoluto, que es el que se incardina en la historia, es el espíritu del hombre espiritual, no del hombre literal. El hombre que encarna el espíritu, no la letra. Cuando suceda esto, habrá sucedido el último periodo y habrá perfección, contemplación, libertad y espíritu. Y eso va a suceder en la historia. Para Agustín, el fin último es solamente trascendido. Nada nuevo sucederá en la historia. Para Joaquín de Fiore, lo nuevo está en la historia. Imagínense de todo el potencial que tiene para alimentar las ideologías revolucionarias, secularistas, que han venido después. Eso es el joaquinismo puro, esa es la posteridad espiritual de Joaquín de Fiore. Y la diferencia con Agustín es también notable, porque Agustín, más allá de todos los errores que cometía, hay una metahistoria que está por encima de la historia y que juzga la historia. Hay una historia que va desde el pecado, la venida del segundo Adán, que es Cristo, y la resurrección y la segunda venida. Cuando venga por segunda vez Cristo, dice el cristianismo, ahí va a empezar una posthistoria. Hay una pre o protohistoria antes del pecado original. Con el pecado original comienza la historia. Con Cristo viene la segunda chance dentro de la historia de vivir bajo la gracia, pero solo viviremos bajo la gloria, sub lege, sub gratia, sub gloria. Son los tres periodos macro en la historia de la concepción teológica de Agustín, después de la segunda venida de Cristo. Entonces, Joaquín de Fiore dice, no tenemos que esperar para la poshistoria, aquí. Y fíjense, todas las promesas que hacen los políticos son que vamos a tener el paraíso aquí. Y parece que nunca llega el paraíso aquí. No parece, nunca llega el paraíso aquí. Siempre llega el infierno en nombre del paraíso que se nos promete. Perdón, siempre. O sea, sí. Esa tercera edad del espíritu en Fiore sería dentro de la historia misma, digamos, así es. En el esquema agustiniano. Así es. No, para él es dentro de la historia misma. Sí, para él, pero no para Agustín. Para Agustín es fuera. Para él es adentro. Para él es dentro. Es el fin de los tiempos se da en la historia.
el Marx equivocado de sus profecías es eso, joaquinismo, que la revolución y la dictadura del proletariado, cuando no va a haber la alienación del hombre, de la naturaleza y del hombre por otro hombre, es el paraíso en la tierra. Por supuesto, eso no ha sucedido, sino ha sucedido todo lo contrario. Ahí y en los paraísos fiscales de los capitalistas también. Son infiernos. Si no, vayan a preguntarle a los habitantes de la prisión de Guantánamo que tienen los yanquis ahí en Centroamérica qué tan paradisíaco es, o vayan a preguntarlos a los tipos sin techo en Estados Unidos mismo qué tal es el paraíso capitalista. O sea, decimos que estamos trabajando para el paraíso y fabricamos infierno. No es una metáfora mía, más bellamente lo decía Charles Baudelaire. Cuando el hombre prepara algún paraíso, tiemblen porque está preparando un infierno. Bien, lo dejemos ahí, bien, si les parece. Sí. Muy bien, con Fiori. Sí, y ya nos queda avanzar con esto. ¿Con Tillich? Sí. Sí, vamos a ir ahora al siglo XIII, y ahí está Santo Tomás de Aquino, Buenaventura, Duns Scoto, y después al XIV, que es Occam, y después ya Lutero mismo. El miércoles. ¿Dónde sube los videos? ¿Ah? ¿Dónde sube los videos? Te voy a mostrar dónde, pero estoy porque soy bastante malo para hacerlo y no quiero jorobarlo al que me ayuda. Lo subo en una página en YouTube. Puedo entrar a YouTube, te muestro.